En Estados Unidos, el galón de gasolina cuesta $2.40. El litro de la gasolina Magna, 16 pesos con 33 centavos. No puedo creer que el litro de gasolina esté más caro aquí en México. Hola amigos, justo en este momento nos encontramos en Estados Unidos y se me ocurrió hacer un experimento que seguramente estará muy interesante. Esto es lo que va a suceder. Vamos a visitar diferentes lugares, diferentes centros, diferentes tiendas y vamos a ver cuáles son los precios de diversas cosas. Pueden ser productos alimenticios, de entretenimiento, etc. Posterior a ello vamos a ver cuánto cuesta el mismo producto exactamente idéntico en México. Siento que esto estará muy curioso, que nos vamos a topar con diversos contrastes interesantes. Y qué mejor lugar para comenzar que un supermercado mexicano en Estados Unidos. Aquí lo tenemos, Vallarta Supermarket, que es una carnicería, panadería, tortillería y taquería. Es muy posible que nos topemos con los mismos productos que tenemos en México, las mismas marcas exactamente, pero con precios completamente diferentes. Antes de comenzar debemos determinar nuestros valores. Un dólar americano actualmente cuesta 20 pesos mexicanos. Así que 5 dólares equivalen a 100 pesos. 20 dólares son 400 pesos. Para no hacernos bolas con los centavos, todos los valores los multiplicaremos por 20. También me parece un dato útil el recalcar que el salario mínimo está aquí en aproximadamente 10 dólares la hora. Y en México en este momento me parece que está en 83 pesos el día. Esto seguramente estará muy cool, muy interesante. Comencemos. Ok, es un día bastante lleno, bastante ocupado para el supermercado mexicano. Y me he encontrado con el producto perfecto para comenzar. Un refresco Jarritos cuesta 89 centavos, que son 18 pesos mexicanos. En México, curiosamente, no se encuentran en todos lados los jarritos de vidrio. Pero este de plástico en presentación de 2 litros cuesta 13 pesos 90. Casi el triple de contenido y sigue costando mucho menos. En Estados Unidos, una docena de huevos cuesta $2.50. Aquí la docena de huevo está en 20 pesos. En Estados Unidos, un empaque de tostadas cuesta $2. En México, este empaque de tostadas cuesta 17 pesos. Un paquete de frijoles Verde Valle cuesta $1.30. El mismito empaque aquí, frijoles Verde Valle, 35 pesos. Estoy sorprendido. Uno pensaría que el frijol es muy barato acá. De hecho, allá nos dicen frijoleros de manera un poco racista. Beaners, uno pensaría que es porque lo producimos aquí, es muy barato, pero no. El mismo empaque está mucho más caro aquí. Una lata de jalapeños La Costeña de 700 gramos cuesta $1. El empaque de 300 gramos de jalapeños La Costeña cuesta 11 pesos. En Estados Unidos, un yogur Danone cuesta $3. Y por aquí, el Danone del mismo tamaño cuesta la tercera parte, 20 pesos. Una bolsa de Sabritones de 80 gramos cuesta $1.50, 30 pesos mexicanos. En México no es nada usual encontrar los Sabritones en presentación pequeña. Siempre es como la bolsota de botana. Esta es la más pequeña que encontré, de 165 gramos y cuesta 20 pesos. Si quieres irte por la versión macro jumbo de 260 gramos, te cuesta 31 pesos. En Estados Unidos, un paquete de tacos congelados, que ni siquiera estoy seguro si son tacos, cuesta $6. Unos taquitos de microondas por aquí, que sí parecen un poquito más tacos de verdad, te cuestan 66 pesos. En Estados Unidos, un empaque de 24 gansitos cuesta $10. Es decir, cada gansito cuesta aproximadamente 41 centavos de dólar, 8 pesos mexicanos. Aquí el paquete de 5 gancitos está en 35 pesos. Cada gansito sale más o menos en 7 pesos. Un precio bastante similar. Y como dato curioso, quiero recalcar que en Estados Unidos sigue siendo la imagen clásica del gansito, y aquí ya es un ganso de verdad. ¿En qué momento, gansito? A mí me gustaba más el dibujito. No puede ser, miren lo que nos acabamos de encontrar. Moco de gorila. Moco de gorila, este gel de cabello marcó mi secundaria, marcó mi pubertad por completo. Un botecito de moco de gorila cuesta $3.89. En México esto está muy triste, amigos míos. No encontré
moco de gorila. ¿Dónde ha quedado? ¿Lo habrán descontinuado acaso? En verdad espero que no, moco de gorila. Lo único que encontré es cera o cerilla de gorila, que cuesta $21.50. Y wow, no puede ser, aquí siguen vendiendo papel charmín. En México dejaron de vender el papel charmín hace unos meses, pero bueno, aún así lo tomaremos de referencia. 12 rollos de papel de baño cuestan $6. Desafortunadamente en México ya no venden el papel charmín, ya es completamente inexistente. La comparación más cercana sería tal vez el papel regio. 12 rollos cuestan 60 pesos. Este empaque de 2 kilos de tortillas cuesta $3. Entonces podríamos decir que el kilo de tortilla está en $1.50, es decir, 30 pesos mexicanos. Aquí el kilo de tortilla empacado, no de tortillería, cuesta aproximadamente 16 pesos. Wow, creí que la diferencia sería mucho más grande, pero no, aquí también está bastante caro. Una caja de Zucaritas en Estados Unidos cuesta $5. La caja grande, vaya que grande de Zucaritas, aquí cuesta 60 pesos. Unos cornflakes en Estados Unidos o cornflakes en México son $4.80. Y la grande de cornflakes aquí, esto vaya que es un tremendo ofertón. 37 pesos. Esto sí es demasiado. ¡Hay veladoras! Una veladora de la Virgencita de Guadalupe cuesta $1.50, 30 pesos mexicanos. En este supermercado en México no encontré de la Virgencita de Guadalupe, pero encontré de San Juditas Tadeo. Este de aquí, que es el San Juditas Jumbo, cuesta 30 pesos y el tamaño un poco más pequeño, 20 pesos. Un bote de Chocomilk cuesta $3.30. Chocomilk en México, 38 pesos. No puede ser. Hay también chocolate abuelita. Oh, chocolate abuelita, marcaste mi infancia. $3. Aquí el mismo chocolate abuelita cuesta 50 pesos. Wow, bastante caro en ambos lugares. La abuelita pillolinga, vaya que se ha cotizado. Una botella de Fabuloso cuesta $2. Aquí el Fabuloso, creo que un poquito más grandecito, cuesta 20 pesos. En Estados Unidos una bolsa de jabón Roma cuesta $1.90. Aquí el jabón Roma, todo un clásico de la lavandería, cuesta 27 pesos. Una barra de jabón Sote cuesta $1.20. El paquete de 4 jabón Sotes aquí está en 40 pesos, más o menos de a 10 pesos por barrota. Miren esto que me acabo de encontrar. Venden roscas de Reyes. Una sola rosca de Reyes, de hecho de tamaño un poco pequeño, cuesta $6. 120 pesos mexicanos por tu rosca de Reyes. Rosca de Reyes en México ya no encontré, ya es demasiado tarde como para que la sigan vendiendo. Pero encontré estas chiquitas, supongo que sirven de cierta referencia, en 4 pesos. Suficiente del supermercado mexicano. Adiós, bello supermercado mexicano en Estados Unidos. Continuaremos este experimento en otros lugares. En Estados Unidos el galón de gasolina cuesta aproximadamente $2.40. Un galón tiene 4 litros. Así que podríamos decir que el litro de gasolina cuesta 60 centavos, que son 12 pesos mexicanos. El litro de la gasolina Magna está en 16 pesos con 33 centavos. No puedo creer que el litro de gasolina esté más caro aquí en México. Tenemos salarios mucho más bajos y se supone que somos un país petrolero. Un paquete de 3 cervezas de lata de las grandes cuesta $5. En México la lata grande de Indio cuesta 15 pesos y el caguamón de Tecate de litro 200 cuesta 33 pesos. En Estados Unidos unos cigarros cuestan $5, que son 100 pesos mexicanos. Aquí una cajetilla de cigarros Marlboro te cuesta 50 pesos y tienes una ilustración incluida. Esta botella de agua en Estados Unidos me costó $1.50. Esta en México me costó 8 pesos. Wow, 30 pesos por una botella de agua. Dicho en pesos mexicanos, suena bastante brutal. Compré estas M&M's de 80 gramos sabor pretzel por $1.50. Aquí compré estas M&M's normales de 89 gramos por 23 pesos. Realmente no hay mucha diferencia ahí. Compré también este Snickers de 100 gramos por $1.50.
y este sneakers de 50 gramos por 16 pesos. Podríamos decir que es el mismo precio enteramente. Sin lugar a dudas, este fue un interesante experimento. A mi parecer, el hecho de que las cosas por lo general cuesten mucho más allá no es algo malo, ni tampoco es algo bueno. Simplemente es lo que es. Por supuesto que cada país tiene sus propias normas, regulaciones, salarios y economía en general. Este video fue con la única finalidad de exponer que en efecto es algo muy curioso. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que te haya gustado, que la hayas disfrutado. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo comparativo.